Señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Gracias, señor Cortés. Por el Grupo Parlamentario Vox, la señora Nevado del Campo. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, tengo que reconocer el inmenso esfuerzo que realizan ustedes por intentar silenciar y amedrentar a Vox. Pero le ha salido mal. Es un honor para mí decirle, en nombre y representación de mi grupo parlamentario, que no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a este gran disparate y a esta planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía y del orden social, moral y político que es la Agenda 2030. No es de extrañar que quien pasa de un piso en Vallecas a una mansión en Galapagar se abrace a las élites de Davos y del Foro Económico Mundial. Voy a citar literalmente parte de la presentación de la Agenda para 2030. Dice así: proyecto mundial para asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz dentro de, atención, un concepto más amplio de libertad. ¿Cómo que un concepto más amplio de libertad, señor Iglesias? El concepto de libertad está muy claro. ¿Quiere que se lo recuerde? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En realidad, es la capacidad para elegir bien, porque si se elige mal o si se elige mentir o se elige hacer políticas en contra de España o de los españoles, uno no puede ser libre. ¿Podría explicarme cómo se amplía la libertad de los españoles en la Agenda 2030? Porque a nosotros nos parece que más que ampliarla, lo que hace es reducirla. De hecho, ustedes, desde el CNI, han creado un observatorio para perseguir a quien no comulgue con las tesis del globalismo o de la Agenda 2030. Observatorio ELISA se llama. Observatorio que afirma que el que tenga una opinión contraria o ponga en duda las tesis del globalismo erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a las instituciones democráticas. Pues mire usted, señor Iglesias, lo que erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a la democracia es esta agenda, porque quiere quitarle a los españoles la capacidad de decidir el destino de su nación, entregando el poder a las agencias de la ONU, a las grandes multinacionales y a sus ONGs. Además, ¿hay algo más ilegítimo, más antiplural y más contrario a la democracia que la imposición de un pensamiento único? El Ayuntamiento Ecologista de la ciudad de León ha determinado eliminar la carne del menú de las escuelas públicas. Con la excusa de la existencia de alumnos musulmanes, judíos, veganos y alérgicos, ha suprimido por supuestas razones sanitarias y prácticas todo tipo de carne, ignorando los gustos de la mayoría de los alumnos. Esto ha desatado las quejas de los ganaderos, que esta vez han contado con el apoyo del Gobierno. Y es que los ganaderos llevan años soportando los casi siempre impunes ataques de grupos veganos radicales que rompen escaparates y queman instalaciones ganaderas. Incluso el Gobierno ha mostrado su indignación por lo que ha calificado como un ataque contra las élites populares, lo que además ha calificado como un insulto inaceptable a los agricultores y carniceros franceses. Y es que en Francia, como en todo Occidente, el veganismo se está convirtiendo en un símbolo de estatus social, al estar promovido por jóvenes urbanos de clase media alta que se identifican con la izquierda progresista. No es la primera vez que en Francia se plantea este debate. Hace apenas unos meses el Ayuntamiento de Burdeos se negó a instalar lo que denominó un árbol muerto de Navidad, lo cual a su vez sucedió tras la crítica del alcalde de Lyon hacia el Tour de Francia, al que calificó de machista y contaminante. En los últimos meses, Bill Gates ha insistido en que hay que disminuir su consumo y reconvertir la ganadería para acabar con el exceso de metano, culpable, según él, de generar el efecto invernadero. Una estrategia que debe imponerse a los países ricos con tanto mayor énfasis cuanto que los pobres no van a consumir la carne sintética que nos preparan. Pues según el multimillonario estadounidense, la emisión de metano producida por el vacuno podría aumentar la temperatura hasta 4 grados para el final de siglo. El coste lo debe pagar el ciudadano,
que la carne sintética es cara y nunca va a ser asequible para la población, como el propio Bill Gates admite. De hecho, en este momento apenas alcanza el 1% del total consumido, y es que dicha carne se produce mediante el cultivo de células en un laboratorio, gracias a los avances realizados en los últimos años en biología celular e ingeniería de tejidos. Como suele ser habitual en los últimos años, Bill Gates, una persona particular que no tiene ninguna representatividad, marca el camino de las organizaciones globalistas. Desde el Foro de Davos y la Agenda 2030, la asunción de las ideas del creador de Microsoft es completa. Contradice el mensaje y la verdad única, va en contra de lo que te quieren hacer creer y entonces pues no lo van a repicar demasiado. Ciertamente el CO2, como ya hemos comentado aquí, es el gas de la vida se basa en el carbono y cuanto más CO2, más masa forestal, porque el CO2 es lo que necesita el vegetal para hacer la función clorofílica, eso es evidente. Y también hemos dicho aquí, lo repetimos para que llegue a más gente, que estamos en la época de mayor déficit de CO2, que es 480 partes por millón, y es la época geológica de la Tierra en la que menos masa forestal tenemos debido a que hay déficit de CO2. Eras geológicas anteriores a la nuestra, en las que el CO2 estaba en 6.000 a 7.000 partes por millón y toda la Tierra eran selvas auténticas, o sea... España, además, es un país en el que ha crecido particularmente la masa forestal. Sí, además en los países occidentales, por mucho que nos digan que somos los malos de la película y que estamos contaminando mucho, resulta que somos los países que más estamos reverdeciendo. Va a llegar un momento que vamos a tener auténticos bosques otra vez, pero esto no se va a contar en las televisiones, don Fernando. Seguro que no. Además, ese reverdecimiento efectivamente se está produciendo en los países occidentales. Por ejemplo, en Finlandia se sabe que ha aumentado la masa en grandes cantidades. Sí, en toda Escandinavia, sí. Evidentemente pues, lo achacan a las medidas restrictivas de la polución, de la contaminación del CO2. No, es precisamente al revés. O sea, gracias al CO2 están aumentando las masas forestales. Es que el vegetal, o sea, es que un niño de primaria aprende esto en la escuela. El vegetal necesita el CO2, que es un gas atmosférico, para hacer la función clorofílica. Este gas es absorbido por la planta, que luego a su vez es consumido, convertido en forraje y consumido por el rumiante, por el animal herbívoro. Y este animal, que a su vez a lo mejor en un futuro es consumido por un depredador, y el depredador a su vez se morirá en su día y se descompondrá, y ese CO2 volverá de nuevo a la madre atmósfera y es comido por servido siempre. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es no expulsar el CO2 que tenemos que expulsar. O sea, la verdad única dice que estamos en peligro de un calentamiento global, o ya, como dicen, de un cambio climático para cubrirse las espaldas debido al exceso de CO2, que es exceso si vivimos en una época de déficit. O sea, señores espectadores, la época geológica de menos CO2 de la historia del planeta Tierra. Y esto no se lo van a contar en ningún medio generalista. Y es que es la verdad, lo saben los niños de teta, se lo enseñan en el colegio. Bueno, pues Bill Gates parece que no lo sabe, pero no sé si es que no será un niño de teta. Pero, bueno, alguien tendrá que explicar, debería explicarlo, Bill Gates precisamente, que es el que está moviendo toda esta historia, porque según él, el exceso de metano en este siglo XXI va a producir una subida de 4 grados en las temperaturas, y es algo que hasta ahora ignorábamos que hubiera sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, porque el siglo XXI, bueno, me puede decir que hay más ganadería, pero igualmente hay un sinfín de herbívoros, de rumiantes y tal, en todo el mundo a lo largo de la historia, y no han producido ese metano como para impactar y subir las temperaturas. Todo esto es magia. A ver, el señor Bill Gates no tiene una titulación académica en ninguna rama de la ciencia. Pues eso para empezar. Y por su aspecto habría que ver si realmente tiene las entendederas bien puestas, ¿no? El señor Bill Gates se ha convertido en abanderado del buenismo y del mensaje político ideológico de un movimiento que es la izquierda, que hay que decirlo abiertamente, que ha hecho bandera del veganismo y del animalismo, y uno de los palos que ataca es la industria cárnica. Dice que por todos los sitios, primero lo intenta porque es mala para el cuerpo, incluso convence a la OMS para que haga sus informes de que la carne procesada es mala, que no sé qué, que produce cáncer.
unas basuras que salen en los medios de comunicación y que la gente se cree. O sea, la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado por el consumo de proteína animal. Y la especie, el homínido que era vegetariano, el Paranthropus, se extinguió. Y no siguió la línea evolutiva. Solamente seguimos la línea evolutiva aquellos homínidos que empezamos primero a aprovechar los restos de carroña de las hienas, de los leones de las cavernas, etcétera, y que luego aprendimos a cazar nuestra propia carne. Gracias a eso el cerebro pudo crecer, nos pusimos de pie porque la digestión de la carne utiliza unos tractos digestivos mucho más cortos. Una vaca no podría ponerse de pie porque el paquete intestinal es tremendamente pesado, y eso permitió al ser humano erguirse sobre sus dos pies y liberar las manos, y las convirtió en herramientas de precisión. A su vez, si vemos la faz de cualquier animal cazador, bien sea un halcón, un águila, un lobo, un búho real, un lince, la visión frontalizada es propia de los cazadores como la tiene el ser humano. No quiero decir que no haya grandes simios que también tengan visión frontalizada, evidentemente, pero estos grandes simios, como por ejemplo los gorilas, que siempre vienen estos veganos animalistas, no, es que los gorilas son vegetarianos. No, señor, también comen insectos, también comen hormigas. Sí, señor. Es decir, que todos los animales cazadores tienen visión frontalizada. Y este cerebro nuestro, que creció desde los 300 y pico centímetros cúbicos aproximadamente que tenía el encéfalo de Lucy, ¿no? el Australopithecus afarensis, encontraron las llanuras de Afar en Etiopía, hasta los casi 1600 que compartimos usted y yo, don Fernando, Bill Gates quizá un poquito menos, ¿no? Pues, permítaseme la ironía, sí, se lo permito. Pues este cerebro nuestro consume mucha cantidad de energía. Y eso no lo puede dar la materia vegetal, porque para consumir la energía que necesita nuestro cerebro, metabólicamente hablando, en materia vegetal, tendríamos que tener el estómago de una vaca. No podemos. Entonces, cosas que se perdieron en el camino para poder tener un cerebro y unas manos como herramienta de precisión fueron un tracto digestivo más corto, es propio de un carnívoro, no de un herbívoro. Y luego, además, que hay que decir que el 90 y pico % de los vegetales del planeta son venenosos para el ser humano. Además, o sea, el ser humano no podría comer lo que come un rumiante. Yo no voy a hacer la prueba, se lo digo, prefiero la carne. Pero le digo, vamos a ver, estamos ahora con el tema de la carne sintética, que, bueno, pues que consume una parte de la población absolutamente mínima, luego iremos también a eso, pero que es una de las cosas que está impulsando Bill Gates, tratando de obligar a la gente del primer mundo, porque claro, la del tercero es imposible, dado su poder adquisitivo, a pasarse a la carne sintética. Ya nos está avisando de que, en fin, muy buena no está y de que es muy cara, pero que, bueno, que más vale que nos vayamos acostumbrando. Naturalmente Gates tiene muchos intereses en esto, pero además ha salido un estudio, bueno, se ha exhumado un estudio, porque es de hace tiempo, sí, que contradice todas las aseveraciones de Bill Gates. Ahí lo tenemos. El estudio contradice la postura de Bill Gates sobre el consumo de carne. En Semana, para, bueno, pues hablando al respecto, comentando al respecto de las aseveraciones de Bill Gates, que, como digo, nos quiere pues clavar su negocio, porque al final es una cuestión ideológica, pero también ya de paso él aprovecha para sacar lo que pueda. Bueno, él tiene intereses en 5 grandes multinacionales de la carne, pero quisiera acabar de explicar que Bill Gates es un abanderado del metano. El metano es uno de los 5 gases de efecto invernadero que él culpa a la ganadería, a las vacas, de que el metano es el responsable, más que el CO2, el responsable del supuesto calentamiento global. Y ahí la insistencia de la carne sintética. Exacto, ¿no? Porque claro, si no hay vacas que te comas, no expulsan metano. Como si usted y yo al hablar no expulsáramos metano, al exhalar el aliento. Bueno, el metano es un gas que efectivamente tiene un 28% más de capacidad calorífica que el CO2, pero lo que no dice el señor Gates, porque esto lo callan como, en fin... Como geishas. Sí, como geisha. Qué oportuno usted siempre tiene, don Fernando, el calificativo idóneo en el momento preciso. Es que el metano dura en la atmósfera 10 años, al contrario que el CO2, que dura 1000. Y pasados esos 10 años, ¿qué hace? Pasa por un proceso que se llama oxidación de hidróxilo y se convierte en CO2, comido por servido. Es decir, el metano que exhalan los pedos, los eructos de la ganadería actual,
que no nos dice el señor Gates anteriormente, ahora hay vacas domésticas, pero anteriormente había rebaños de uros, de bisontes, de mamuts, no hay más que darse una vuelta por Serengeti para ver cómo son los rebaños salvajes, eso nos expulsan CO2, los de los parques nacionales, eso nos expulsan solamente las vacas. Bueno, y hay que decir que las cabañas ganaderas, que quiere el señor Gates acabar con ellas para impulsar su carne, o bien sintética o bien vegetal, que de las dos hay, pues se han reducido en casi un 25% el volumen de las ganaderías. Se ha reducido porque la eficiencia en producción y las mejoras genéticas han hecho que con menos cabaña ganadera produzcamos el mismo volumen de carne. Pero para que nos enteremos un poco, ¿qué es la carne sintética? Porque la gente lo está viendo en casa y dice, la carne sintética, ¿pero qué nos van a colocar estos? ¿Qué es la carne sintética? La carne sintética, hay dos tipos de... nos quieren colocar dos tipos de productos, igual que nos han puesto el bozal ahora, pues nos quieren hacer que consumamos. O bien una carne que es cultivada mediante células de vacuno, células madre de vacuno, y reproducen el tejido muscular del vacuno en una especie de hamburguesa. No pueden hacer, evidentemente, un entrecot con su hueso y tal, y tampoco pueden hacer un cochinillo, ni pueden hacer un asado, ni solo hamburguesa, ¿no? Para que quede así, parezca que es una hamburguesa. Eso es proteína animal pura porque está cultivada en laboratorio y no tienes que matar al animal, por lo tanto no le haces sufrir, no le matas. Entonces dicen, bueno, pero eso es muy caro. Es carísimo hacer eso. Entonces dice el señor Gates, yo voto porque los países ricos consuman mi carne sintética, pero es muy cara. Los países pobres, como no tienen dinero para pagármela, que sigan matando vacas. Pero nosotros los ricos vamos a ver si comimos la carne que yo produzco. Esa es una línea, que es carne de laboratorio, evidentemente, a saber a qué sabe. Yo nunca me he comido una hamburguesa de ese tipo. Repito, no podrán hacer más que hamburguesas. Nada más. Y tampoco, o sea, y además la otra línea es la carne, las hamburguesas que derivan del tofu, de la soja, etcétera, que esas tienen peor sabor, porque esas son... Le creo. Claro, entonces dice el señor Gates, bueno, estas son más baratas, también las produzco yo, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene el talonario? También se cuestiona. Es un fenómeno. Y aunque saben peor, pero vamos a ir mejorando y seguramente que la tecnología haga que poco a poco sean más aceptables. Qué curioso, ¿verdad?, que estos veganos y esta gente que solo come lechugas y tal, se empeñe siempre en buscar comidas similares a las auténticas. Es decir, ¿por qué te empeño en hacer una hamburguesa y llamarla hamburguesa, ¿no? Claro. Llamarla otra cosa y que tenga otra forma, ¿no? Lechuguesa. Lechuguesa. Una cosa de esta. Claro. No tendría el mismo atractivo igual. Es decir, tienen que asemejarlo a lo que saben que le gusta a la gente y de lo que están dispuestos a privar a la gente. Claro. Albóndiga vegana, señores, leche vegetal. A ver, leche solamente es lo que sale de una teta. Efectivamente. Todo lo demás, el jugo este que exprimen de almendras, de nueces, de soja, leche. Por más que a lo mejor se baje los pantalones la RAE, porque la RAE es muy de bajarse los pantalones ante el buenismo y la mediocridad, y te compra el discurso progre, como te lo compra, si te lo compra el propio partido que nos tendría que defender, cuanto menos la RAE. Entonces seguramente que acaben aceptando el que se llame leche también al destilado de nueces o de soja, pero leche solamente es lo que sale de una teta. Y carne, o sea, una hamburguesa es una albóndiga, no puede ser vegana, ya no es albóndiga. Una albóndiga es una albóndiga de carne. Evidente. Claro, y un entrecot pues solamente puede ser un entrecot de vacuno. Lo que pasa, don Alex, es que esto está siendo impulsado a una velocidad que no esperábamos. Es decir, que parecía que tenía un horizonte un poquito más largo y parece que la cosa va rápida. Es decir, que el empeño de esta gente en quitarnos la carne es para allá. De hecho, vamos a ver cómo hace unos días, esta semana pasada, nada menos que el Real Madrid ha incorporado a su publicidad este tipo de comidas, lo cual es particularmente grave, en fin, por lo que representa que una entidad como el Real Madrid esté haciendo publicidad y propaganda de este asunto, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030. No sé si podemos verlo. Bueno, seguramente lo veamos, ahí lo tenemos, la figura de Roberto Carlos se dibuja en el horizonte y vemos cómo Meatless Farm, o sea, la granja sin carne, y el Real Madrid se unen en una iniciativa global de nutrición sostenible. Vamos a ver un momento el vídeo de promoción del Real Madrid.
Gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa y es un honor y un orgullo anunciar que estoy aquí en nombre del Real Madrid para dar la bienvenida a su nuevo patrocinador. Mitles Farm. Gracias. Mitles qué. No sé si es la mejor propaganda, porque yo he visto a Roberto Carlos en mejor forma en otras ocasiones. Y, bueno, no sé, para Mitles Farm es la mejor propaganda. Pero bueno, tremendo. O sea, que una entidad como el Real Madrid, que llega a cientos de millones de personas en todo el mundo y que genera enormes adhesiones, haga publicidad de esto. Es, digo tremendo, por sintomático. Es una vergüenza y además los sindicatos agrarios, la COAC, hace nada, unos días, ha denunciado que el Real Madrid va contra el sector de la ganadería. Es que hunde la ganadería. Hunde la ganadería y además con la pena de que muchos ganaderos son del Real Madrid, más que del Barça, decía la COAC. No, realmente, o sea, esto es algo inaudito, don Fernando. O sea, ya hace unos meses hubo una iniciativa de Unidas Podemos en Collado Villalba para ponerle a los colegios los lunes sin carne. Ah, sí, en una zona donde la carne de Collado Villalba es de excelencia pura. Con denominación de origen, vamos. En los pastos naturales y además los mejores bomberos que existen son evidentemente las cabras, las vacas que apagan más incendios en invierno que los bomberos en verano. Y sin antibióticos, sin piensos, sin nada, y iban contra Collado Villalba. Yo tuve en un programa incluso a la alcaldesa denunciando esto. Son unos sinvergüenzas y que el Real Madrid se baje los pantalones es otra vergüenza inadmisible.